ahí está todo online. Perfecto. Y está grabando, así que. Gracias. Gracias. Así. Sí, sí, esperamos un momento y así se conecta más gente. Hace 40 minutos. No me importa. O algo así. Así sabes de que es la seña de que no te entusiasmes. Sí, sí. Bien. Porque tengo mucho material. Sí. Los oyentes pueden hacer cuestiones. Los oyentes, Leti, vos te vas a quedar después acá. Sí, si hay preguntas en el chat. Si hay preguntas en el chat, cuando termina, habilita. Voy a intentar terminar con paréntesis. Vamos a ver. ¿Qué te dicen los parámetros? Y está firmado por la rectora. Esto es en papel porque los estudiantes y los profesores no pueden estar. Entonces firmamos el UNL y enviamos por correo postal, ellos firmaron y ahora lo devuelven a estudiantes, los directores y los rectores. Bien, ya está legal. Ya está, ya la chica puede empezar. Entonces estoy avisando ahora al área de convenio que ya llegó. ¿Cuál es como escena lo que Claro, Rafael. porque está Sí, 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 es solamente el R. Ya. Sí. Sí. Pero esto de la época nostalgia que en España bueno, hablante Sí. es el primer apellido que viene del padre. Para nosotros es el contrario. Mira, claro, no, de hecho no es obligatorio poner una madre. Ahora sí se puede poner Sí, sí, es madre, padre, esposo, hermano. Ah, claro. Por eso. Bueno, gracias. La comida me había olvidado. Estoy pidiendo. Chicos, ¿Qué hace Manuel? Vamos a ligar porque
tenemos reunión con los chicos. Ajá. Y tienen ellos ¿pedís no menú? sé si... No, yo no. Corporato, Ajá. una vianda. Sí. Sí. Hago una merienda cena cuando llego. Una merienda. Bueno, acá se hace. Te mandé las apuradas. Muy bien, mira. Y le mandé, pero no. Buen día. Andrea es la directora de la carrera de licenciatura en Ciencias de Datos. Ah, sí, encantado. Que luego charlamos con ¿Quieren sentarse más adelante? No, hacer como... No hace falta que nos veamos nosotros. La gente, por lo menos. Ahí está. Bien, unos minutitos y empezamos. Acá ya hay personas conectadas. Esta es la cámara que toma ellos. Sí. Y después ahí. Muy bien. Sí, podemos usar esto, pero... Sí. Llega, arrancamos para que no se retrase todo. Vale. Muy bien, bueno, buenos días para todos. Vamos a mutear acá un segundito que tenemos un poco de eco. A ver, ahora un momento. A ver, sí, ahí está. Si la gente que está en el Zoom nos escucha bien,
si nos puede comentar, aunque sea por el chat. Gaby, contestaría. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, muy bien. Buen día para todos. Ahí está entrando alguien más. Un segundito. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tienen una charla? Sí. Muy bien, adelante. Tomen asiento donde quieran. Pueden acercar las sillas, donde gusten. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias por estar aquí, tanto presencialmente en la Facultad de Ingeniería Química como virtualmente a través de la reunión de Zoom. Para la Facultad de Ingeniería Química es un placer tener hoy, particularmente en la facultad, pero ya toda esta semana con nosotros, desde la semana pasada, al profesor Víctor Celestino de la Universidad de Brasilia, con quien grupos de investigación de la facultad y docentes han estado trabajando ya, colaborando desde hace un tiempo y con quienes también estamos trabajando para profundizar y para fortalecer estos vínculos que ya se generaron. Como les decía, es un placer contar con la presencia del colega de la Universidad de Brasilia, quien muy amablemente nos va a compartir hoy la charla titulada Regulación de la Inteligencia Artificial entre los principios éticos, la gestión del riesgo y la innovación responsable. Un tema que, como charlábamos en la reunión que tuvimos previamente con la decana y parte del equipo de gestión de la facultad, es un tema que está muy en auge y que nos interpela todo este tiempo para ver cómo hacemos. La inteligencia artificial está entre nosotros, cómo la integramos, decíamos hoy en la reunión, así que agradecemos a Víctor su presencia y su predisposición para estar acá y compartir con nosotros esta temática. Y bueno, bienvenido a la Facultad de Ingeniería Química y el escenario es tuyo, así que, por favor. Gracias, Leticia. Gracias a todos. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los profesores que me invitaron a la Facultad de Ingeniería Química, que me recibe aquí. Esto fue una experiencia que tuvimos en un proyecto de investigación. Entonces tengo mucho material. Como soy de la aviación, voy a volar sobre el material muy rápidamente, pero espero que tenemos un ratito al final para que, si queráis, podamos debatir un poco. Entonces, vamos, más delongas. Este proyecto de investigación fue con la Secretaría de Gobierno Digital de Brasil. Entonces, la idea fue prototipación de soluciones de inteligencia artificial e implementación en servicios públicos innovadores. Entonces, el portal GovBR de gobierno brasileño tiene casi 40 ministerios y más de 180 agencias públicas en distintos niveles, provinciales, municipales. Son hasta 5.000 servicios y la idea sería cómo implementar la IA para aumentar la calidad de estos servicios. El gobierno entonces creó un centro de inteligencia artificial del gobierno junto a la Casa Civil de la Presidencia de la República, donde nosotros también estamos involucrados, la ONG, justamente en este proyecto para esa discusión inicial que tuvimos. Para empezar, esto fue finales de 2023, entonces ayer, pero hace mucho tiempo en la IA, entonces no teníamos a aquel momento una metodología de cómo hacer la escoja, el proceso de escoger cuáles de los servicios podrían entonces recibir la IA. Y así desarrollamos una metodología innovadora basada en que la industria ya utilizaba, por ejemplo, la Lean, procesos Lean, que son procesos más ajustados, el sprint de diseño, que es una metodología de Google, que también tuvimos que adaptarla, el proceso de toma de decisiones multicriterio basado en el proceso analítico jerárquico y, por supuesto, tecnologías avanzadas, como utilizamos los modelos de lenguajes LLMs para esos servicios. Bueno, esta fue una experiencia muy rica de colaboración multidisciplinar. Nosotros éramos los expertos, pero los servicios públicos también tenían los expertos de distintas organizaciones y algunas partes interesadas
de la sociedad civil que también fueron invitadas a participar de este proceso. La validación de agente inteligente, entonces, nuestra tarea no era ejecutar y colocar en producción los agentes, sino hacer un prototipo para verificar si sí se podría hacerlo. Pero pasamos entonces a debatir cómo sería el proceso de validación. Hicimos algunas pruebas, experiencias de usuarios dentro del gobierno todavía, y la verificación de exactitud de si esos agentes sí aprendieron a todo el proceso y las informaciones gubernamentales. Pero aquí que empieza la gran dificultad, que es justamente cómo garantizar cuando se pone en producción la privacidad de datos, porque sí utilizamos datos gubernamentales que son que exigen la privacidad, la seguridad de contra ciberataques, que es una cosa que no manejamos en ese proyecto, la transparencia, cómo explicar las decisiones, por qué los distintos agentes estaban haciendo esto, y finalmente la equidad, que se garantizar un acceso justo. Y por eso, dentro de este marco del proyecto, pudimos, entonces, una de las partes sería de proponer una gobernanza para la regulación de la IA. Entonces escribimos, el profesor Daniel Oliveira Cajueiro, que es del Departamento de Economía, y yo escribimos este artículo que ya está muy citado, es de 2026, pero en Google Académico ya tenemos 29 citaciones, en ResearchGate 24, entonces está muy rápidamente siendo conocido. Creo que un poco de que escribimos aquí que voy a compartir con vosotros. Bueno, en primer lugar, riesgo de la IA. ¿Cuáles son los riesgos de la IA? Bueno, por supuesto, estos riesgos vienen de las soluciones algorítmicas, imaginamos. Entonces, ¿cómo están estos? La pérdida de la privacidad de datos es, sin duda, el primer riesgo más importante, porque los datos recogidos pueden comprometer la privacidad mismo que no tengamos o el nombre de la persona o el DNI. Asimismo, es posible de hacer la triangulación y los algoritmos de IA pueden sí identificar. Entonces, la eliminación de datos identificativos normalmente no es suficiente. En este artículo hablamos de una forma de mitigar lo que es la privacidad diferencial, de incluir ruido aleatorio para entonces hacer con que esos datos sean más difíciles de poder ser identificados. Pero aquí ya es el principal riesgo es que la comunidad europea ha dado mucha importancia. Ahora en Brasil, el Congreso brasileño está discutiendo una ley nueva y también está dando muchísima importancia a esta cuestión de la privacidad. Lo otro, por supuesto, es que podemos decirle sesgo social, porque la IA aprende con el historial de datos. El historial de datos es solamente que la sociedad ha sido hasta ahora. Entonces, si la sociedad tiene diferencias, disparidades sociales que están, ellas van a ser perpetuadas por esos riesgos, ese sesgo social. Además, el propio algoritmo puede tener un viés por oversampling o undersampling, por un desbalance de datos que el algoritmo finalmente va simplemente multiplicar. Entonces, ese sesgo social no puede resolverse simplemente eligiendo un modelo más preciso. Solamente la acuracia no va a ser suficiente. Entonces, por eso el artículo debate distintas formas de hacerlo. No voy a entrar en los detalles técnicos porque no tengo tiempo ahora, pero lo invito a leer el artículo porque está muy rico. Entonces, debate, por ejemplo, el preprocesamiento, justamente el undersampling, oversampling, balanceamiento de datos.
en proceso se puede, por ejemplo, penalizar las features, las variables que no deseamos que generen sesgo. Por ejemplo, el género puede tener una penalidad muy grande si la solución final tiene, utiliza ese feature como principal. Entonces podemos penalizarlo durante el proceso. Y finalmente el post-processing, que es justamente después del dado verificar qué pasó y cómo podemos corregir si hay o no esos sesgos. Un problema que es, tal vez, después de la privacidad, lo más difícil que tenemos ahora es justamente el problema de la interpretabilidad y explicabilidad. Los modelos son más complejos, se tornan más precisos, más acurados. Pero después que pasamos del machine learning para deep learning, estamos perdiendo completamente la capacidad de interpretabilidad. Porque interpretabilidad significa que tengo, por ejemplo, un modelo analítico que puede explicar los resultados, puede validarlo como hacemos en investigación operativa, por ejemplo, algunos algoritmos de machine learning. Pero cuando llegamos a deep learning, no tenemos más capacidad de interpretabilidad. Solamente vamos a buscar explicabilidad. Entonces, en la explicabilidad de machine learning se utiliza Line, se utiliza SHAP, se utiliza distintos algoritmos, pero cuando hablamos de LLMs con billones, trillones ahora de features, la explicabilidad es una dificultad muy grande. Y en sectores de alto riesgo, por ejemplo, la aviación, donde estuve mucho tiempo, necesitamos no solamente explicabilidad, pero una explicabilidad operativa, es decir, el operador humano, el piloto, necesita entender, comprender qué la IA hace, por qué está haciendo esto. Entonces no es simplemente explicabilidad algorítmica, es explicabilidad operativa. Entonces aquí tiene un reto muy, muy importante. Bueno, de ese riesgo hay distintos que la sociedad necesita estar involucrada. No es una cuestión técnica, es una cuestión de decisión de nuestra sociedad, nuestras sociedades, de qué queremos hacer con esto. El primero, las armas autónomas. Después de las guerras de Ucrania y Irán, entramos en un nuevo mundo que no sabemos dónde vamos, porque yo incluso no estoy actualizado qué pasa, pero estoy seguro que es un nuevo mundo. Aquí necesitamos una gobernanza muy, muy, muy importante de que los tratados internacionales, cómo vamos a generar, cómo vamos a regular esto. Los vehículos autónomos, ya conocemos accidentes que hubieron, entonces también necesitamos pensar sobre esto, cómo vamos a regularlo. Los impactos en el mercado laboral. Aquí, entonces, la transformación que está pasando se puede ver en los empleos, especialmente de tecnología. Entonces, los software engineers que crearon las guías son los primeros que están perdiendo los puestos de trabajo. ¿Y cómo eso va a pasar con distintos otros puestos de trabajo? Entonces, aquí también tenemos que estar muy atentos. Los impactos en los mercados. Yo, por ejemplo, no estoy más en la bolsa, porque no la creo más. Son robots contra nosotros. Entonces, no estoy, mi dinero no está más allá. Pero la eficiencia está mejor. Pero el riesgo de alta volatilidad es silencio. Entonces, también necesita transparencia, auditabilidad. Entonces, son todos relacionados con la explicabilidad, que es un reto técnico de cómo hacerlo. Medio ambiente, todos los distintos rincones que están recibiendo los data centers, nadie lo quiere, porque es un cambio de la agua, de las emisiones. Entonces, como ahora están hablando de enviar data centers al espacio o sobre los océanos, entonces puede ser. Violaciones de derechos de autor. Esto pasa todo el tiempo, incluso, si no me equivoco, fue la Dinamarca, Holanda, el primer país que pasó una ley que
torna nuestro rostro una propiedad individual que no se puede reutilizar por los fakes, porque si no existe la ley que nos protege nuestro rostro. Entonces, ¿cómo hacer esas cosas? Esta cámara de ecopolarización, que estoy seguro que es el problema de la polarización social y política, porque nosotros solo recibimos cosas que creemos, cosas que nos interesan. Entonces, si hablamos de algo, luego el Facebook va a enviar algo que sea relacionado, o el YouTube. Todo que recibimos es aquel que no creemos. Entonces se crea esta polarización, ese eco, cada persona, cada grupo va siendo contenido dentro de esas burbujas de información. No nos comunicamos, no nos entendemos más. Y para allá, la manipulación social es muy seria. En todas las elecciones recientes están pasando esto, pero va más allá de eso. La vigilancia social que ya existe en países como China y como otros países. Entonces, todos vamos a saber exactamente qué estamos haciendo a cada momento. Y finalmente, esta creciente, que charlamos hace poco, creciente dependencia de la IA, que los más jóvenes seguro están peores. Yo soy completamente dependiente hoy. Entonces, estamos nos tornando dependientes de no sabemos hacer nada sin la IA que está a nuestro lado. Entonces, todo esto son riesgos tan importantes y difíciles de tratar. Las sociedades necesitan estar desde ahora mucho involucradas y preocupadas con esto. Bueno, desde ese riesgo voy a ahora plantear cuáles son las opciones que existen desde el punto de vista de la economía para regular la tecnología. ¿Cuáles son las opciones de regulación de una tecnología en general? Y después voy a hablar un poquito de cómo se regula la IA propiamente. Entonces, bueno, enfoques regulatorios. Esa es aquí la alucinación de la IA, que cuando tiene que escribir, él alucina, casi siempre. El enfoque, hice con Gamma App, no sé si lo conoce, pero después de Gamma tuve que hacer muchos ajustes, porque la alucinación siempre pasa. Esas 4 líneas de enfoque regulatorios son las líneas que la economía los utiliza de forma general para la tecnología. La primera es el mando del control, es la regulación tradicional. Por ejemplo, siempre nos acostumbramos en la aviación, que es mi sector, de tener una regla muy específica, una forma de cumplimiento de requisitos muy específico, todo muy específico, predefinido. Esa es la regulación de mando y control. La aviación creció tanto, voy a hablar de aviación porque esta es mi experiencia personal. La aviación creció tanto que se pasó a una autorregulación industrial. Entonces, hoy hay más reguladores o agentes públicos vigilando la industria aeronáutica dentro de las empresas que en el gobierno, porque si no, la ingeniería aeronáutica no crecería, porque necesita de mucha gente para ver. Entonces, la autorregulación exige que la industria se autorregule. Y se pasa entonces a tener personas que son responsables por garantizar que todo pasa como está previsto. Más allá, existe la regulación basada en el mercado, que es mucho utilizada en las concesiones públicas. Entonces, son incentivos tributarios para quien trabaja bien y penalidades para quien trabaja mal. Entonces, con concesiones de carreteras, de ferrovías, de aeropuertos, todo esto, normalmente se utiliza esto. Y finalmente, la regulación basada en la innovación, que está muy presente en la tecnología de IT, ITC y todas las tecnologías. También el mercado financiero también trabaja un poco con esto. Voy entonces desgranar un poco qué exactamente son esas y cuáles son las desventajas de cada una. La regulación de mando y control, entonces, es estándar de rendimiento, son normas tecnológicas
patrones de diseño y regulaciones prescriptivas. Esta es que estamos más acostumbrados, que es más normales. Desventajas en caso de la tecnología, por supuesto, a rigidez puede ser demasiado rígido, impidiendo adaptarse a condiciones. Entonces, se puede detener la innovación, limitando la innovación. Puede exigir tecnología y métodos específicos para el cumplimiento, porque todavía la IA está cambiando cada día, cada semana. Se puede, tenemos un profesor titular en la Universidad de Brasilia que es chino, él hizo el doctorado en Brasil, es profesor hace más de 20 años en Brasilia. Él dice que es completamente imposible leer todo lo que se publica, porque cada semana son centenas de papers sobre ella que se publican. Entonces, ¿cómo se va a tener una regulación de cosas que están cambiando todos los días? Costes de solicitud, la aplicación puede requerir. Esta aquí crea la barrera de entrada, porque esto en la aviación pasa. Es muy difícil, es una industria tan regulada que es muy difícil de entrar. Entonces, las startups, las nuevas empresas no pueden, porque es simplemente muy costoso. Bueno, esta aquí manda control. Autorregulación. Entonces, ¿qué pasa con autorregulación? Las industrias desarrollan, implementan y supervisan su propia aplicación. Prevalecen sectores cuando hay innovación rápida. Parece muy buena, ¿no? Ejemplo, es común en industria como tecnología, los medios y las finanzas. Y a motivación es que presión del mercado, confianza del consumidor y deseo de evitar regulaciones gubernamentales más estrictas. Esto pasa con el incentivo que el sector privado pueda hacer inversiones importantes que el gobierno normalmente no lo puede, para entonces avanzar en la frontera de conocimiento, la tecnología. Pero las desventajas son obvias, el conflicto de interés que estamos todos asistiendo entre OpenAI y Anthropic con la Ministerio de Guerra, ¿no?, de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede garantizar que todos los empresarios van a tener el mismo interés público. La baja confianza pública también, nosotros tenemos escepticismo en relación a esto, se va a garantizar que tenemos una seguridad. Es ciertamente inconsistencias porque una parte de las empresas pueden seguir, otra parte no. Entonces también tenemos problema allá. Basado en mercado, el principio es la economía. La economía que duele el bolsillo va a ser el resultado. Pero el objetivo es desalentar prácticas indeseables mediante penalidades. Permite a las empresas elegir, porque las empresas son muy expertas, todos los empresarios son muy rápidos en reagir a problemas en sus bolsillos. Entonces, por ejemplo, en Brasil se cambió totalmente la ley tributaria para garantizar que los ricos pueden pagar más, los pobres menos. El que pasó es que los ricos se anticiparon, los dividendos fueron distribuidos antes que la ley estaba lista para empezar, y finalmente el gobierno no está teniendo el tesoro tan rico cuanto pensaba, porque los ricos reagen muy rápidamente a todo lo que se puede impactarlos de forma financiera. Es más adaptable a la evolución tecnológica que regulaciones estrictas, pero tiene el problema que es económico. Bueno, desventaja, eficacia limitada, puede ser que no sea suficiente para abordar los riesgos, resultados no deseados. Si los incentivos son mal diseñados, entonces no vamos a incentivar que exactamente necesitamos. Es certamente la complejidad de diseño, porque cómo hacer incentivos tributarios. Tenemos mucho en Brasil, imagino que en Argentina también, incentivos tributarios para innovación, pero es siempre complicado de diseñar. Bueno, finalmente la regulación basada en la innovación. La idea es establecer principios claros y aplicables para promover el bienestar social. Es como decir, es para allá que vamos. Todos seguimos la misma dirección. El enfoque
de identificación y mitigación de riesgo. Entonces, en la aviación también se pasa mucho eso. Todo avión solo es seguro si está en suelo. Después que despega, siempre hay riesgo. Siempre. Yo como ingeniero aeronáutico siempre estoy completamente informado que siempre estamos volando con riesgo. Pero la población debe pensar que no. Avión seguro está en el suelo. Entonces, siempre hay riesgo en esas tecnologías. Tenemos que mitigar ese riesgo para que no sea catastrófico. La flexibilidad sería una ley blanda que establece principios generales de cómo hacer, que se llamamos el oversight. El gobierno va a hacer el oversight, va a hacer una supervisión más en alto nivel. Y la adaptabilidad permite que la regulación evolucione en respuesta a estos nuevos desafíos y oportunidades. Bueno, aquí el mecanismo que exigen es, dentro de cada empresa, un control interno, como también un control externo, que va a ser, por ejemplo, asociaciones, van a ser agencias de regulación, y el papel del gobierno es cumplir los estándares de cumplimiento mediante políticas de contratación y supervisión. Entonces, el gobierno contrata a cada empresas que están dentro de la misma dirección, están en la dirección que el gobierno determinó, y, por supuesto, hace esta supervisión regulatoria para ver si necesita de cambiar algo. Aquí está este concepto de sandbox, que certamente todos conocen, que es crear una caja de arena regulatoria donde puedo lanzar un nuevo producto con riesgo, por supuesto, pero un riesgo controlado, en un grupo controlado de personas. Esto, por ejemplo, en la aviación que están haciendo, no se puede lanzar simplemente un nuevo avión con un único piloto y un copiloto de ella, porque entonces en aviación no se puede hacer un sandbox. Entonces se hace un sandbox simulado. Entonces hay un simulador donde están estudiando cómo hacer. Entonces, distintas formas de hacer sandbox, pero la idea es, vamos a dejar que se desarrollen esas cosas y que pongan en producción y ejecución para ver qué pasa. Y entonces analizarlo, porque no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces, un entorno controlado proporciona datos de retroalimentación, por supuesto. A innovación fomenta mientras protege los intereses públicos, porque está dentro de una caja controlada, esa caja de arena, donde se juegan, se jugan con nuevas tecnologías, y evaluación de riesgo. Entonces, todos estos riesgos son evaluados, por supuesto. Bueno, aquí esas sí tienen ventajas para nuestro caso. Nuestro artículo está diciendo que esta sería la mejor forma. No es la forma, por ejemplo, que la comunidad europea exactamente siguió. Ellos también mandan un control muy fuerte para alto riesgo. En Brasil tampoco creo que van a aceptarlo, o probablemente la ley que está en discusión en el Congreso va a exigir también mando de control para alto riesgo, por ejemplo, aviación o energía nuclear, otras cosas que tienen alto riesgo, van a exigir reglas que va a dificultar la entrada. Certamente solamente los grandes podrán entrar con muchas reglas. Pero si utilizamos, se adapta, la flexibilidad se adapta a los avances, a la promoción de innovación, una mejoría continua y esta colaboración entre reguladores y participantes para avanzar juntos en el proceso. Así que pensamos. Desventajas, certamente muy más complexa que el mando de control, porque cómo hacer las fronteras, dónde sandbox, qué hay alto riesgo, eso necesita ser. Las inconsistencias pueden crear un terreno de juego desigual entre diferentes regiones. Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial de Davos hay una parte, un grupo que discute justamente cómo regular. Por ejemplo, Singapur piensa de una forma, Europa de otra forma, Estados Unidos de otra forma. Entonces, las empresas se aprovechar un poco de estas distintas formas y ahí pueden desarrollar más
en un rincón que en otro, por conta disso. E o desafio de aplicação, porque a natureza dinâmica pode dificultar e garantizar o conjunto. Em resumo, para a regulação da tecnologia, ela deve ter um equilíbrio entre a segurança individual e social com a inovação. Então, esse é sempre o balanço que temos que buscar. Tiene que ser adaptativo, porque não sabemos como que vamos avançar com essa inovação. Nós estamos também charlando que temos que havia que dar-me mais ou menos 10 anos nesta carreira para jubilar-me. Então, imagino que 10 anos, em 2036, quando jubilar-me, não seremos o mesmo na universidade. Isto é minha visão do futuro. Pode ser que... Então, essa adaptação vamos ter que ter todos cada ano agora. A colaboração, então, se involucra muitas diferentes organizações e, finalmente, a avaliação contínua para ir de passo a passo melhorando. Finalmente, a parte final de charla, que está mais ou menos no tempo, é a regulação da inteligência artificial. Então, basado em los riesgos que debatimos, a regulação da tecnologia de forma geral, como hacerlo com a inteligência artificial. Bueno, em primeiro lugar, não existe uma definição claríssima de la IA, porque la IA foi propuesta en los años 50, los primeros que publicaron sobre la IA tenían una definición. Ahora nosotros tenemos otras. La Unión Europea, por ejemplo, para en European Union Act, que es la ley de la Unión Europea, simplemente, y especialmente en la aviación, ha definido IA como tecnología más datos resulta igual resultado. Resultados son contenidos, son previsiones, son decisiones. Entonces, pero existen muchas. Y esto es un problema, ¿cómo vamos a regular algo que no podemos definir? Entonces, que se puede hacerlo, este está un poco nuestra propuesta en el artículo, definir características claves de los sistemas de IA, entonces regular estas características. No preocupar tanto en las distintas definiciones, pero buscar cuáles son las características comunes que ellos tienen. La IA, nos hablamos de riesgos en términos de cuáles son los riesgos, pero el riesgo temporal de la IA también necesita ser considerado. Y aquí es que creo que es la semilla que comenté en nuestra reunión con la decana, que necesitamos pensar que si no hacemos nada ahora, vamos caminando en el tiempo y los riesgos van cambiando. Ahora es desempleo tecnológico y desigualdad económica. ¿Quién va a estar con la IA? ¿Quién no va a estar? Esta es la situación. Pero en medio plazo tenemos problemas incluso con la democracia, pero la manipulación del comportamiento, erosión de la privacidad que puede tener estos superpoderes de aquellos que detienen la IA. Y a largo plazo es justamente como sería el apocalipsis también, el apocalipsis que es la pérdida de control sobre el sistema autónomo. Yosha Bengio, en Foro Econômico de Davos, Yosha Bengio es aquel canadiense que es uno de los padrinos de la IA. Él fue en un podcast del Foro Econômico de Davos, me comentó justamente que esta pérdida de control del sistema autónomo es algo que es como esta sombra que existe sobre todos ahora. Ni todos están se preocupando con esto, pero sí necesitamos los gobiernos, la sociedad de preocupar con esto. Bueno, principios éticos son estos porque están simplemente repetidos desde el principio: privacidad, justicia y transparencia.
privacidad, proteger los datos personales, generar igualdad, no discriminación, y la transparencia, la explicabilidad. La responsabilidad, esta es un otro reto muy importante. ¿Cómo y quién va a ser responsable por algún problema resultante de la inteligencia artificial? Y ahí planteamos en nuestro trabajo que, bueno, tenemos que definir la responsabilidad de los desarrolladores, los usuarios, promover el uso íntegro con ética, pero las responsabilidades legales, y aquí que voy a empezar a introducir el problema de la justicia y la ley, porque si no hay ley, la justicia va a decidir a sí misma. Entonces, es necesario tener una regulación para que pueda ser utilizada. Si no, los jueces pueden decidir, eso está clarísimo. Siempre los tienen ese derecho. La IA necesita no solamente ser no maleficente, pero benevolente. Necesita no hacer malo, pero hacer buscar el bienestar, generar el bienestar. Él necesita respetar la libertad. Y esto es un punto muy fuerte en la Unión Europea. No a la autonomía de la IA. Esto está en la ley de la Unión. Autonomía, no. Puede ser el proceso automatizado, mas siempre centrado en el humano. Humano sobre supervisión activa. Entonces, esta es una cuestión también importante que la ley precisa indicar. Existe entre nosotros esa idea de una falacia de automatización que, bueno, sí esperamos que la IA sea perfecta, entonces cuando estos son chistes que hay para todo, la IA no consiguió hacer ese teste o no consiguió, no logró hacer esto, y ahí estamos todavía jugando que la IA no es tan experta así, no inteligente así, entonces, pero cada día está más inteligente, entonces si pensamos solamente esto, esperando que sea perfecta para que no pueda ser peligrosa, entonces estamos también esperando mucho. Tenemos ese desafío, por supuesto, la complejidad, cómo equilibrar la innovación. Y aquí es también un punto muy, muy importante, la globalización. Esto necesita ser discutido. Hoy estamos en un momento mundial que la globalización está en baja. Es muy difícil hacerlo de forma coordinada porque estamos en un momento de polarización muy parecido con el principio del siglo XX, que teníamos la era victoriana que terminó, empezó todos los movimientos nacionales, la polarización. Entonces la historia se repite, pero tenemos que hacerlo con globalización. Para esto necesitamos de las empresas, porque sin las empresas no lo sabemos hacer, porque son las empresas que están desarrollando eso. Entonces, hay que tener una estrategia de autorregulación. Eso no es suficiente, pero hay que tener código. Esto la Anthropic que está haciendo muy bien, creo, que está buscando tener esto, tener los oráculos que están permitidos desarrollar código de conducta, pero la coordinación industrial y finalmente la supervisión interna. Esto dentro de las empresas tiene que empezar, pero necesitamos ir más allá. Precisamos de una ley que va a definir cómo los jueces y principalmente estableciendo directrices, una regulación sectorial, cuáles son los sectores que tienen menos riesgo. Y aquí proponemos en nuestro artículo la responsabilidad subjetiva, es decir, la responsabilidad objetiva es, bueno, yo derrubé la botella, entonces soy culpado, págala. La subjetiva es, yo hice todo necesario, todo cuidado, todos los procesos necesarios para que la botella no caísse. Y cayó. Entonces, mi responsabilidad es limitada porque yo trabajé bien y no esperaba que la caísse. Entonces, esa distinción es importante. En la aviación, el Acuerdo de Varsovia de 1920 estableció límites de penalidades a la aviación para que ella pudesse ser desarrollada. 1920. Si esos límites no hubieran sido establecidos, la aviación
no habría desarrollado. Entonces, hay que tener límites de responsabilidad dentro de una ley flexible. Y esta es una de las cuestiones que debatimos en nuestro artículo. Basada en riesgo, por supuesto, la aviación es basada en riesgo, la energía nuclear es basada en riesgo. Entonces, hay que analizar cuáles son los umbrales aceptables de riesgo y cómo alocar esos distintos recursos. El ritmo de regulación. El primer ritmo es esto que estamos viviendo ahora, basado en la ley que existe. Entonces, estamos decidiendo. En Brasil ya tenemos un marco de la Internet, incluso hubo 2 decretos nuevos para definir una nueva necesidad, que es el cuidado, el deber de cuidado que las empresas tienen que tener. Entonces, Facebook, Google, deben tener cuidado con qué se publica. Es decir, ellos prueban que sí tuvieron cuidado, pueden reducir la responsabilidad, pero ellos tienen que verificar que está pasando en la ley. Entonces, es una regulación que necesita hacerlo. Después de esta ley actual, ahí sí vamos a hacer una regulación incremental para nuevos riesgos, hasta que sí podamos tener un marco legal que en el futuro será posible, pero hoy pensamos que, y ahí está la dificultad, porque los legisladores, y vamos agora, los legisladores têm a legitimidade democrática, pero não têm o conhecimento para isso, para decidirlo. As agências administrativas têm a especialização, pero não têm legitimidade para hacerlo. E o Poder Judicial é reativo, vai decidir, não importa se tem leyes, vai seguir as leyes, por supuesto, pero ellos não estão. En principio, no les cabe, no les toca estar preocupados en proponer una ley, sí cumplirla. Y entonces, bueno, aquí es solamente un comentario. Este proceso todo se basea, entonces, en economía, eso debatimos un poco en el artículo, el principio de asimetría de informaciones, decisiones con asimetría de informaciones, que es eso que estamos pasando. Entonces, los promotores privados son las empresas, tienen el conocimiento, los reguladores les cuesta entender completamente y el impacto es una dificultad de creación de regulaciones. Pero eso no puede pararnos, eso no puede pararnos de forma alguna. Tenemos que, el dominio privado sin gobierno va a ser una catástrofe. El gobierno excesivamente controlador no va a promover la innovación. Entonces, ¿cómo hacer ese límite? Aquí, entonces, a coordinación entre los órganos tiene que haber. Entonces, por eso que yo también decía, a cada ciudadano se pida al gobierno cada día que sí se preocupe con esto y trabaje con esto, porque es necesario que nosotros trabajemos. El desafío es alinear esos estándares en diversos sectores, tener un enfoque interdisciplinar y manter la coherencia para estas normativas. Creo que estoy casi al final. Este es un problema que creo que la escucharon en economía, hablamos mucho, la captura regulatoria, que es el problema cuando el gobierno no conoce bien, pero necesita supervisionar. Y la industria que conoce bien acaba de alguna forma convenciendo al gobierno de la forma de hacerlo que es a que interesa a la empresa. Entonces, captura regulatoria no significa necesariamente que haya corrupción, es simplemente una falta de conocimiento del gobierno para hacerlo. Entonces, el gobierno necesita hacer inversiones para capacitación. Nosotros en la universidad estamos aquí también para esto. Y ahí es todo ese impacto. Por último, llegando ya al final, esos mecanismos de ejecución limitados que pasan hoy, que las grandes empresas, cada vez más los big techs, OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, tienen recursos que son mayores que PIBs de países enteros. Entonces, y la infraestructura crítica, todos los datacetas están muy concentrados, ¿no? Y por otro lado, as empresas sempre buscam esse entorno regulatório mais fácil. Então, se há um rincão
que não tem uma lei muito restritiva, olha que vou testar, é sandbox, mi sandbox será um país que não está se importando. Então, se nós não nos importamos, vamos ser sandbox dessas empresas. E, finalmente, bueno, volvemos sempre a estes três pontos claves que são a segurança, a inovação e o equilíbrio. Como encontrá-lo? Não é sencillo, necesitamos estudar. E este artículo foi uma pequena contribuição que hicimos para deixar uma semilla de sí debemos preocuparnos, ¿eh? Debemos tener ese enfoque multidisciplinar, una regulación adaptativa y buscar esa evolución continua. Pero así mismo, tal vez más importante, no podemos estar alejados de eso. Tenemos que estar siempre preocupados debatiendo esto en nuestra sociedad, en nuestro grupo, precisamente en la universidad. Termino con la frase que está en la bula papal Magnificat Humanitas, que a mí me tocó, que él dijo: la tecnología no es una fuerza antagónica respecto a la persona, ni un mal en sí misma. Sin embargo, no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Gracias, obrigado a los brasileños que están asistiendo. Podemos recibir algunas preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, tanto en el laboratorio como por Zoom, si quisieran hacer preguntas, los que están virtuales pueden abrir el micrófono sin problema. O escribir en el chat. Vamos a dejar de compartir solamente para que podamos ver todo. Perfecto. Sí, aquí tenemos una pregunta. Por favor. Sí, quiero saber qué importancia ves en el valor de la transparencia, el valor ético de la transparencia en una democracia republicana respecto a trasladar esto a los modelos de inteligencia artificial que puedan aplicarse a la cosa pública. Porque entiendo yo que cualquier modelo que provenga de un servicio que es opaco no va a cumplir con los valores de transparencia que se necesita para saber verdaderamente qué es lo que se está haciendo por detrás. Y en ese contexto, ¿qué importancia le das a los modelos de pesos abiertos? Cierto. Bueno, en primer lugar, la transparencia es el reto tal vez más dificultoso, más que estamos todavía muy lejos de la transparencia cuando estamos hablando de deep learning. En machine learning, ya tenemos, por eso, por ejemplo, para bancos que van a hacer decisiones de empréstamos, ellos tienen que utilizar machine learning, no deep learning, porque en machine learning sí todavía podemos utilizar, por ejemplo, feature permutation, podemos utilizar line, sharp, tenemos alguna técnica que se puede entonces asegurar la explicabilidad de por qué si una persona recibe, otra no. En deep learning, esta es una búsqueda que está mundial. Por ejemplo, en España, en parte de mi estudio postdoctoral, estuve en Jaén, en la Universidad de Jaén, y allá esta es la prioridad número 1 de toda la investigación en India, es la explicabilidad de las redes neuronales, porque redes neuronales ya son bastante difíciles. Si hablamos de deep learning, es mucho más. ¿Qué pasa? Es que no tenemos esa respuesta. Entonces, todavía no lo sabemos cómo hacer. Salió reciente, hace tal vez 2 semanas, un artículo, algo como esto, A Possible Theory of Neural Networks, una teoría de cómo las redes neurales aprenden. Entonces,
se empieza a intentar a tener una teoría del aprendizaje. En cambio, otros dicen que, bueno, entonces estamos viendo que nuestra lenguaje, a la lingüística, no es una representación de la realidad, sino es simplemente el reflejo de nuestra creencia para mirar la realidad. Entonces, que la IA está haciendo, por ejemplo, con el LLM, está creando una realidad como nosotros creamos. Entonces, no es la verdadera realidad, es simplemente la realidad creada por nosotros con la lenguaje, por la IA, con la lenguaje. Entonces, ¿ves? Es todavía muy difícil de contestarte de una forma asertiva. Pero la explicabilidad, y por eso en aviación, área de alto riesgo, queremos la explicabilidad operativa. Es decir, quien está operando con una IA Copilot necesita entender por qué la IA está haciendo esto ahora. ¿Por qué la respuesta es esta y no otra? Esto necesitamos, porque si no, no. Y también no le da autonomía. La IA no puede tener autonomía, tiene que ser human-centric y human supervision todo el tiempo. Entonces, ahí sí garantizamos que vamos a avanzar, pero no tenemos, infelizmente, no sabemos cómo hacerlo. Gracias. Sí, por favor. Bueno, excelente, gusto compartir contigo. Una pregunta va un poco orientado a pensar si la IA está globalizando el conocimiento, la posibilidad de acceso a un montón de herramientas, y en nuestro mundo globalizado tenemos países con distintos grados de desarrollo. ¿Cómo están estos países preparados o no preparados, ¿no es cierto?, para afrontar estos desafíos y cómo globalizar también la respuesta a el desarrollo de la IA. Porque es verdad que todos vamos a ir al uso, ¿no? Los países, me centro en el ámbito público, van a ir al uso de la IA, pero algunos con capacidad de desarrollo y otros solo con capacidad de uso. Bueno, ¿cómo se puede globalizar o cómo sería factible globalizar esa administración y regulación? No por países, no normativas de los países, sino en normativas internacionales. Bueno, gracias por la pregunta. Más una difícil pregunta de contestar. Primero, voy a hacer una brevísima digresión que está se discutiendo que la IA es el fin de la Internet, porque hace pocos años la Internet era nuestra búsqueda de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa ahora? Es que la IA está generando nuevos posts de Internet con una velocidad que nosotros no podemos acompañar. Entonces, la IA está generando nuevas realidades que son lingüísticamente buenas, pero es un conocimiento que no tenemos control. Entonces, ¿qué pasa? Es que la Internet como fuente digamos, de globalización de conocimientos ya está en riesgo. Por otro lado, vivimos en un momento, como decía, de antiglobalización. Entonces estamos viviendo un momento que todas las principales organizaciones multilaterales están siendo cuestionadas, están recibiendo baja, incluso de presupuestos. En este escenario, como es el problema del medio ambiente, todavía no logramos tener un acuerdo que pueda salvarnos de nuestro desarrollo. En este ambiente que pienso que es necesario que cada comunidad, cada municipalidad, cada provincia, cada país tiene que hacer su propio trabajo y preparar su gente para estudiar esto y estar involucrada en definir
los límites, los umbrales, porque ¿cómo vamos a recibir esto? Desde el punto de vista, el Ocean Vision es un que dice que tenemos un riesgo que las Big Tech van a ser más importantes que los países en poco tiempo. Si continúan como están, van a tener mucho más poder que todos los países. Sería un cambio total. La política que conocemos de democracia y todo puede estar siendo tomada por el capital de las empresas que detienen esta. Entonces, ¿cómo defenderlo? Defenderlo sí, no dejando pasar, es simplemente debatiendo, colocando en la pauta, diciendo cuáles son los umbrales, cómo utilizar en la universidad, en la clase, para enseñanza, y así cada uno haciendo su parte, porque yo soy un poco pesimista en relación a la globalización en los próximos, hasta que una guerra nos muestre que infelizmente necesitamos. Entonces yo soy un pesimista en relación a esto. No estoy ni preparando como los europeos que están todos preparando para la guerra. Nosotros aquí en Latinoamérica todavía no estamos, pero yo soy pesimista, creo que va a pasar. Va a pasar, y después que pasa, como pasó en el siglo XX, pues sí, es desastre terrible, muchas muertes, mucho sacrificio, ¿cómo vamos a reconstruir? No sé, espero que no, por mis nietos, pero soy pesimista en relación a la globalización ahora. Creo que es muy difícil de hacer una organización global. Entonces, vamos a hacer en cada comunidad, vamos a hacer nuestro trabajo. La paz empieza en nosotros. Entonces, vamos a hacer así. Así pienso. Muchas gracias. Víctor, ¿conoces algunas, si hay tendencias a ya establecer algunos equipos regulatorios, ya sea a nivel europeo o a nivel de países, que establezcan un marco un marco regulatorio para este tipo de cosas, como pasó, qué sé yo, con la industria 4.0, como pasó en su momento con las redes de computación, que en general son siempre así, surge la tecnología y luego viene la regulación y dice, bueno, vamos a ordenar esto que se hizo y cada uno hizo como quiso, y vamos a tratar de ponernos de acuerdo y tener un marco global. Hay institucionalmente, por país o por región, algún tipo de iniciativa en ese sentido. En Europa, pues estuve un mes ahora en España, en Europa que percibí, que aprendí con él, que ellos sí están trabajando muy intensamente, incluso en europeizar las herramientas, de no utilizar herramientas internacionales, sino herramientas desarrolladas en Europa, para justamente garantizar que ellas respeten las leyes y los marcos que la Europa quiere. ¿Qué pasa en Europa? Es que ellos se basaron mucho en la ley de privacidad. La ley de privacidad de datos es la semilla maestra de donde surgió el EU AI Act, que es la más importante del mundo hoy, que está planteado exactamente cómo hacer este tratado. Pero ellos tenían ese reto que las empresas fornecedoras eran extranjeras. Entonces empezaron ahora este movimiento de tener sus propias herramientas internamente. En Brasil, el gobierno está haciendo una inversión muy, muy importante para capacitación de los servicios públicos, de los servidores públicos. Incluso firmó un contrato con CPQD, que es Centro de Pesquisa, es un centro de pesquisa tradicional del área de telecomunicaciones, es un contrato importante,
400 millones de reales que para justamente de desarrollar ese proceso dentro del gobierno federal, de cómo el gobierno federal va a trabajar con él. En el Congreso está ahora mismo el debate de la ley que está muy cerca de la ley de Europa. En Brasil está bastante cerca de la ley de Europa. Y incluso esta semana el gobierno brasileño firmó 2 decretos sobre el marco de la Internet, justamente creando ese deber de cuidado, limitando qué puede ser publicado en la Internet. Pero, ¿cómo extender esto, por ejemplo, para Mercosur o para América Latina? Esto es difícil justamente por la polarización política. Entonces, la polarización política dificulta que haya el transbordo de conocimiento. En Europa, la percepción hoy es que ellos necesitan se juntar, senão son muy débiles separadamente, pero juntos son más fuertes, entonces están en ese movimiento de juntarse. Y yo pienso que también a nosotros de la academia también nos toca proponer eso, hacer el transbordo, que es más fácil para la academia hacer el transbordo, no dependemos tanto de la política, y así, a partir de una iniciativa que tuvimos, también proponer algo aquí en Argentina, empezamos a participar de este debate. Creo que es como las formigas en trabajos que necesitamos multiplicar y somos formigas para crecer. Para Europa sí, Europa creo que es un buen ejemplo, totalmente distinto que hace, por ejemplo, en Asia, están diciendo, Singapur, que tiene también una parte fuerte, está innovación pura, abriendo la innovación con Sandbox, intentando. En China no sabemos mucho, pero ellos están muy lejos, están adelante de los americanos, están haciendo, pero no sé con qué control, con qué gobernanza. Entonces, no tengo las respuestas, por supuesto, Luis, pero creo que mi idea es que tenemos que, codo a codo, movernos. No hay otra solución, tenemos que estar involucrados. ¿Vamos? Sí. Sí. Sí, perdón, no sé. ¿No? Ya que hablaba hablas de la academia, ¿cómo pensás la regulación de la IA en la producción académica? Tesis doctorales, tesis de maestría, trabajos. Evidentemente, la forma, por lo menos en Argentina, que tenemos de construir nuestros documentos, nuestros trabajos de investigación, pareciera que a la luz de la inteligencia artificial hay partes del mismo donde ya tal vez el requerimiento no sería tal. Hay mucha de esa información que ya está y se puede construir utilizando otros mecanismos. Bueno, ¿cómo pensás esa regulación? ¿Hacia dónde uno podría pensar y visto como docente, ¿no es cierto? Poner el ojo o poner la mirada. En Brasil, casi todas las universidades están publicando regulaciones, aquí mismo CNPq, CAPES ya publicaron guiones, no regulaciones, guiones de cómo mejor utilizar en la investigación académica. Entonces, el más importante es declarar una declaración en un artículo, en un trabajo, utilicé estas herramientas para hacer esto. Este es el principio. Y la idea es que sí se utilice, porque es necesario, es importante, acelera mucho el proceso, pero utilizar de una forma con integridad. Entonces, están buscando detener esos guiones para utilizar. O que pasa, por outro lado, é que vemos todos que muitos periódicos estão a publicar artículos
que son generados pela IA, porque es tan difícil muchas veces de probarlos. Existen IAs que están entrenadas en el proceso de peer review para poder garantizar que sí van a pasar y van a llegar a publicación. Esto pasó, existe ejemplos que fueron demostrados. Además, en clase, hoy muchos de nuestros profesores están enojados hasta reclaman todo el tiempo porque los alumnos utilizan de una forma totalmente sin control y sin un guión, sin una orientación. Entonces, las utilizan para escribir todo, no las guían, el prompt no hacen con una forma que sería organizada. Entonces, desde mi punto de vista, que no tanto para nosotros escribimos artículos, porque esto creo que está más o menos organizado, pero necesitamos pensar cómo utilizar mejor en la enseñanza de una forma que los alumnos entiendan cómo deben utilizar. Porque que pasa es que fomos sorprendidos. Se aceleró tan rápidamente que hoy, por ejemplo, investigación operativa, que era la asignatura que yo hoy, con la IA, el Hillier Lieberman, que es la Biblia, todos los ejercicios que paso para IA, él resuelve. Todos. Ya entiende completamente la lenguaje natural, modela, entonces, y ahí. Después, ¿cómo entonces vamos a hacer que los alumnos van a pensar para hacer todos los pasos, entender la lógica que está por detrás y utilizar mejor? Eso tenemos que pensar, porque si no vamos a ser simplemente bypasados, engolidos por eso. Y ahí que creo que es un reto para nosotros, pensar cómo daría un guión. Claro que aquí vosotros tenéis como vi en la Facultad de Ciencia Económica, es un laboratorio donde no se pueden hacer las pruebas sin acceso a la Internet, pruebas online. Creo que esto es el futuro, todos tenemos que hacerlo, pero ¿cómo utilizar la IA en sala de aula, en clase, y los alumnos en sus trabajos? Este está abierto. ¿Cómo nosotros debemos nos comportar? Profesores, esto está escrito, pero al menos en Brasil, creo que aquí lo mismo, internacionalmente. A pesar de existir artículos que son publicados de informaciones, fuera esos archivos, Archive, que es no tiene peer review, pero es un repositorio abierto. Ellos tuvieron un problema reciente de tantos nuevos preprints que estaban siendo enviados, que fueron desarrollados y escritos totalmente pela IA. Ahora ellos, no, ok, vamos a tener una nueva regla. Entonces, el problema es que el tren está andando muy rápido y tenemos que manejar el mantenimiento. Entonces, no existe una regla este es un debate que tuvimos en el plan pedagógico, en la modificación del plan pedagógico. Por eso estamos proponiendo una nueva asignatura que sería pensamiento computacional en la administración, que es justamente de intentar demostrar a los alumnos cuáles son las herramientas que existen, desde la álgebra lineal, por supuesto, la matemática, pasando por algoritmos, llegando a la programación, y cómo utilizar la IA. Esta es una idea que tenemos. Existe mucho a hacer. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. También el chat agradecen y la organización, el tema y haberlo puesto en la agenda también. Y bueno, les contamos que va a quedar la grabación en el canal de YouTube de la facultad para que puedan volver a verla o compartirla también con quien quieran o crean necesario. Así que muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, te esperamos la próxima acá cuando quieras. Gracias a todos. Muy bien, gracias a todos.